Introducción. La obra literaria Frankenstein fue escrita bajo una estructura epistolar, cartas, por Mary Shelley cuando tenía 18 años, en 1816, y publicada en 1818. Esta obra es producto del periodo artístico en el que surgió el romanticismo y se convirtió en el prototipo de la historia de terror. Finalmente, a pesar de la juventud de su escritora, la obra Frankenstein logró crear un mito tan duradero a pesar del tiempo. En 1816, cuando apenas tenía 18 años, se dice que las enormes erupciones del monte Tambora y las bajas temperaturas trastocaron el clima de ese momento. La tradición sostiene que, en la casa de Lord Byron, en Ginebra, y además amigo de la familia de Mary, el escritor inglés le propuso a unos amigos que habían llegado de visita un desafío literario: escribir la historia de fantasmas más escalofriante que nunca habían contado. Lo que no advirtieron es que entre esos relatos estaba el que se convertiría en una de las obras más celebradas de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. Claramente Mary habría sido ganadora. Muchos concuerdan que Frankenstein es una metáfora que aborda el nacimiento como algo creativo y destructivo a la vez, una tensión entre luz y oscuridad en la que Shelley exploró los rincones más tensos de su propia vida. La autora consiguió una fama y prestigio. Hoy, a más de 200 años de su publicación, continúa formando parte de los clásicos para leer entre las distintas generaciones de lectores. A modo de conclusión, los datos de la autora Mary Shelley. Ella nació el 30 de agosto de 1797 en Inglaterra, Imperio Británico, y ella falleció el 1 de enero de 1851, a la edad de 53 años, en el mismo lugar donde nació. A continuación, las obras más importantes de Mary Shelley, que son Frankenstein, El último hombre, Matilda, Valperga, La suerte de Perkin Warbeck, un romance, y Faulkner. Víctor era un joven suizo que dio su vida por la ciencia, para saber si se podía revivir a un muerto. Lo hizo con carne a personas muertas, pero su perfecto no salió bien. Al verlo se decepcionó y fue a descansar. Al siguiente día un amigo lo visitó. Pensó que lo que pasó anoche era solo una grotesca pesadilla. Al ver la cámara, vio que era la vida real. Una vez Víctor se cruzó con su creación y le contó su historia de cómo fue que regresó al lugar donde lo creó. Cuando estuvo yendo por una dirección, se cruzó con unas personas, pero cuando lo veían, se asustaban diciendo monstruo. Se encontró con el flautista ciego, a quien cordialmente le invitó a su aposento, y se la pasaron por días hasta que sus hijos se presentaron, me vieron y se asustaron. Le dijeron que se alejase de mí. Cuando me sacaron, encontré una chica en la orilla de un riachuelo. Cuando me acerqué, la mujer se asustó. Cuando su papá vino, me disparó en el pie. Luego, en un campo se encontró con un chico. Su apellido era Frankenstein. Y al escucharlo le preguntó de dónde vino. A su hermano lo mató. Y ese fue el camino por donde llegó. Y al escucharlo le dijo: Víctor, necesito una pareja. En ese momento lo estaba haciendo, pero pensó que si la tenía, se multiplicarían. Así que Víctor lo destruyó. Al verlo, Frankenstein dijo: ese fue el peor error de tu vida. Te veré en tu noche de bodas. Una semana después, en un ataúd, vio el cadáver de su novia. Y al verlo gritó de sufrimiento. Meses después comenzó a escuchar voces en su cabeza, así que lo solucionó suicidándose. Mientras que Frankenstein pensó y dijo: ahora que me vengué de mi creador, pero me siento vacío. Su solución fue que lo hundieron en el mar. A continuación veremos los personajes de la obra, que son Frankenstein, el monstruo, Victor Frankenstein, el creador de este monstruo, William Frankenstein, hermano de Victor que fue asesinado por el monstruo, Henry Clever, su mejor amigo, Elizabeth Larenza, una de sus compañeras, el capitán Robert Walton, el explorador del Ártico y que envía las cartas al principio de la obra, Caroline Beautiful Frankenstein, su madre, y Alphonse Frankenstein, su padre. Ahora hablemos sobre los temas principales, que son la responsabilidad del creador sobre su obra, luego el miedo del hombre a ver cómo es traicionado por su propia creación,
Después, la dificultad de integrar en la sociedad aquello que es diferente o extraño. Y finalmente, la moral científica, cómo el alterar la naturaleza puede tener consecuencias terribles. Apreciación crítica. Es una obra gótica y dramática, aunque su historia es algo predecible y algo adelantada a su época de la románica. En su crítica a la falta de principios éticos en la época de las luces y la tecnología, es decir, una advertencia que puede acelerar el avance de la ciencia, carece de alma. Valor literario. Frankenstein, al tratar sobre un monstruo o abominación creado con restos de partes humanas para fines científicos y resultó ser una catástrofe para el inventor, es una de las obras más destacables de la época románica, porque es un grito horrorizado ante la soberbia humana, que se cree el nuevo y único Dios, lo que convirtió en la obra más famosa de Mary Shelley. Conclusiones. Es una novela que al contarnos la historia sobre la creación de Frankenstein nos refleja el peligro que muchas veces representan los experimentos nuevos y la ciencia para la sociedad, así como cuán cruel puede ser la vida para una creación diferente, tanto para la sociedad como para su propio creador. Introducción. Edgar Allan Poe es uno de los más destacados escritores del mundo literario porque se sabe recrear ambientes lúgubres, llenos de momentos inquietantes que llevan a un sobrecogedor sentimiento de tensión, ansiedad y miedo a quienes leen sus obras. Así se aprecia en su cuento de terror La caída de la casa Usher, que es considerado el más importante de su producción narrativa, perteneciente al movimiento literario del romanticismo oscuro. Ahora hablemos sobre la biografía de Edgar Allan Poe. Este fue un escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial. Además, fue un gran escritor tanto de ciencia ficción como de obras de terror. Poe viajó a Norfolk y luego a Boston. Al descubrir tras varias semanas que no contaba con los recursos para vivir adecuadamente, se enlistó en el ejército. Mientras era llevado junto a su regimiento a Charleston y era, a su vez, ascendido al articiero, escribió su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Más adelante, Poe cambió drásticamente su comportamiento y fue juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831. Ese mismo año partió a Nueva York y publicó poemas, o poems en inglés, con ayuda de sus antiguos compañeros de la academia. Poe se centra en escribir cuentos e iniciar una carrera periodística. En 1833 gana $50 en su premio por su relato manuscrito encontrado en una botella, aunque luego sería descubierto en un estado de embriaguez varias veces durante su puesto y sería despedido. Pese a ello, Poe logró volver a Southern Liberty Messenger, jurando comportarse mejor, cosa que hizo hasta el 1837, cuando se retiró voluntariamente, y creó varias obras conocidas en el siglo XIX hasta su muerte, como El gato negro, El pozo del péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, El retrato de Oval, El corazón del actor, la narración de Arthur Gordon Pym, El cuervo, La carta robada, El escarabajo de oro, La caída de la casa Usher y William Wilson. A modo de conclusión, los datos acerca de Edgar Allan Poe. Este nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y falleció el 7 de octubre de 1849 a la edad de 40 años, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Resumen. Un amigo de Usher fue a visitarlo a su casa, después de varias cartas, pero nunca imaginó lo que pasaría en su casa. Cuando llegó, vio que todo el lugar estaba sombrío, con los árboles marchitos. Al tocar la puerta sintió algo raro, como un espíritu. Al ver a uno de sus dos mayordomos, cuando lo vio, le dijo que tenía una enfermedad, que le hacía extrañas cosas a su cuerpo y órganos, como ser sensible a la tela y solo soportar los instrumentos de cuerda. Escuchó unas pisadas que eran de su hermana, que Roderick dijo: ten respeto por mi hermana. Cuando ella llega, saluda con respeto. Cada noche escuchaba por los pasillos pisadas. Tenía miedo por pasar los días en este lugar, dijo su amigo. Usher tenía dentro de la casa el cadáver de su hermana Madeline, que él ni siquiera sabía del espíritu. Los días se pasaban y la casa se estaba destruyendo, y vi que su hermana no murió por causas naturales, sino la mató su hermano.
y ella se vengó subiendo a la casa con su hermana adentro. Y ese fue el final de la generación de los Usher. Temas principales. Del propio título de la obra surge claramente el tema de la decadencia y desaparición de la familia y la casa de los Usher. También hay otros subtemas típicos, las obsesiones. Enfermedad mental de Roderick, temor a ser enterrada de viva de Madeline. La superstición, Roderick cree firmemente en una maldición familiar. La perversión, Roderick es consciente de que ha enterrado a su hermana viva. El horror o el narrador del lector. Cuando Madeline, a quien se creía muerta, hace su aparición a arrastrar a su hermano y a la casa al fin último. Apreciación crítica. La caída de la casa de Usher es una obra que tiene un trasfondo triste y perturbador, pues a través de la historia el autor refleja cómo el tratamiento de la desgracia o hechos funestos puede generar desequilibrio en la inconsciencia del ser humano, que se siente solo emocionalmente. Valor literario de la obra. La caída de la casa Usher es uno de los relatos con los que mejor aproximarse al mundo de Poe, un mundo particular en el que los mayores y más ocultos temores del subconsciente humano quedan al descubierto. Es una obra que cuenta una historia gótica de una persona con problemas, pero nada se soluciona así como así. Conclusiones. La caída de la casa Usher nos enseña cómo la pérdida de un familiar querido y que tiene conexión particular con demás familiares puede afectar mucho al punto de cometer locura como mantener el cadáver en tu propia casa.